Ustedes dicen, ¿eh? Ok, ¿estamos listos, chicos? Una, Listos. dos, tres. Buenas tardes. El Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos tiene un día muy especial que estoy seguro que va a pasar a la historia de la ingeniería química en México. Hoy, 16 de abril de 2013, tenemos el privilegio de estar y visitar la casa de la familia Celestinos y desde luego a su jefe de familia, el ingeniero José Alberto Celestinos Isaacs, que no necesita introducción. La ingeniería química y los ingenieros químicos mexicanos sabemos que es un pilar, ha sido un pilar de la industria petrolera nacional. Sabemos que gracias a sus grandes aportaciones tenemos la industria de refinación y petroquímica, que es orgullo de todos los mexicanos. Y es un día especial porque estoy seguro que hoy oiremos de viva voz del ingeniero José Alberto Celestinos Isaacs sus experiencias, su paso por diferentes etapas de la vida que lo llevó a ser quien es, un ejemplo para las generaciones actuales y estoy seguro que para las generaciones futuras que verán este documento histórico. Ingeniero Celestinos, le agradecemos que nos reciba en su casa, que respiremos este calor de hogar con su esposa que también nos acompaña con usted. Es un privilegio para el IMIC esta oportunidad que usted nos da para conocerlo a usted. Muchos lo conocemos, pero quisiéramos entrar un poco en ciertos aspectos de tipo personal, profesional, que nos digan por qué José Alberto Celestinos es quien es y es lo que representa para la ingeniería química mexicana. Muchas gracias, ingeniero, por el contrario, yo agradezco tu presencia, sobre todo la representación que traes del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Y pues para mí va a ser un placer mencionar algunos aspectos durante el desarrollo de mi carrera profesional, pero muy importante, quisiera mencionar también algunas reflexiones que creo que son muy importantes para las futuras y las actuales ingenieros químicos jóvenes y los que vengan en el futuro. Qué bueno, ingeniero. Pues nos da gusto esa actitud y estoy seguro que como dije hace un momento, será un documento que pasará a la posteridad de la ingeniería química en México. Quisiéramos empezar, pues como siempre, ingeniero, explorar un poco al José Alberto Celestinos joven, un hombre que nació en Tampico, Tamaulipas, seguramente rodeado del ambiente petrolero desde muy joven. ¿Qué lo inspiró a usted a estudiar ingeniería química? ¿Qué aspectos de su vida, familiares, personales, lo llevaron a usted a pensar por primera vez en quiero ser ingeniero químico, quiero ir a México, quiero ir a la Facultad de Química, entonces Escuela de Ciencias Químicas? ¿Cuáles fueron los móviles personales que usted tuvo en realidad, en su primera juventud? Mi primer deseo no fue ser ingeniero químico, sino ser químico. Al grado que desde la secundaria, me gustó mucho la disciplina de la química, y debajo de las escaleras, la casa donde vivían mis papás, donde vivíamos nosotros, era 2 pisos, y abajo puse yo un pequeño laboratorio. Por cierto, pues es muy comentado el hecho entre la familia que en una ocasión hubo una explosión, ahí mucho humo, y todo el mundo salió corriendo y muy asustado. Mi padre quería que yo entrara, en aquel tiempo se estaba fundando el Instituto Tecnológico de Monterrey. ¿De qué año estamos hablando, ingeniero? Bueno, yo terminé la preparatoria en 1946. Nada más que en Tampico el ciclo escolar era muy diferente al de México. Nosotros terminaba el ciclo escolar en julio y aquí era a fines de año. O sea que tenía yo unos meses sin tener que hacer nada, por decirlo así. Y en Monterrey era igual el ciclo que en Tamaulipas. Pero yo siempre quise ir a la Universidad Nacional de México. Entonces hasta cierto punto me encapriché. Y entonces dice mi padre, pues, en Tampico, México, siempre asustaba a los provincianos. Dice mi padre, no, pues
si no vas a Monterrey, pues a San Luis Potosí. No, no voy tampoco a la Universidad de San Luis Potosí. O voy a la Universidad Nacional de México, o no estudio. Bueno, pues, de modo, la Universidad Nacional de México. Había que hacer un examen de admisión. Y sobre todo, ese examen de admisión era muy severo con los provincianos. Es decir, como siempre, sobre todo ahora, pues se prefiere, y creo que con mucha razón, que entren a la Universidad Nacional de México los que viven aquí en el DF, en la zona conurbada. Pasé el examen y me inscribí como químico industrial, pero a los 2 o 3 meses de estar estudiando me di cuenta que tenía yo más aptitudes para la ingeniería química que la química, y entonces fue como me pasé a estudiar la carrera de ingeniero químico. Pues fue una fortuna, y bueno, quienes nos están escuchando, egresados de la UNAM, tienen un motivo adicional más para sentirse orgullosos, que una persona que viene de provincia con opciones, con otro tipo de opciones, se encaprichó, como dice el ingeniero Celestinos, y dijo: yo quiero estudiar en la Universidad Nacional. Él es vuelvo a repetir, un motivo más de orgullo para esa institución que tanto representa para México. ¿Y qué pasó, ingeniero? ¿Cambió usted de carrera? ¿Terminó exitosamente? ¿Cómo fue ya ese lapso? Cambié de carrera y pues no me gustaría presumir. No, sí, presúmanos, ingeniero, porque nosotros lo estamos presumiendo y usted debe presumirse a sí mismo. Fui de los mejores alumnos, pero me considero que siempre estuve, si no en el grupo de la excelencia, sí de los muy bien calificados. En aquel tiempo, pues la industria del país no estaba muy desarrollada y básicamente casi todos estudiábamos para la especialidad que era azúcar y alcohol, para trabajar en los ingenios o trabajar en las fábricas de alcohol. Por consiguiente, nos daban la oportunidad de escoger 2 especialidades. Entonces yo escogí la elaboración de perfumes y azúcar y alcohol. No duré mucho tiempo en la elaboración de perfumes porque yo vivía en la colonia Roma y teníamos que ir hasta Azcapotzalco, porque entonces era la Escuela Nacional de Ciencias Químicas, localizada en Cruces 5, en Tacuba. Y bueno, Azcapotzalco, Jamaica, que era el autobús que yo tomaba, pues iba muy lleno, y cuando yo regresaba oliendo a perfume, pues me empezaba a ver la gente muy raro. Entonces dije: no, mejor no me vayan a confundir. Y me quedé exclusivamente con la carrera de azúcar y alcohol. Entonces fue la especialidad que yo tomé. Entonces, en un principio trabajé como calificador de azúcar, que era muestrear las producciones de los diferentes ingenios. Estaba la República Mexicana dividida por zonas y nos tocaba una zona y había que muestrear, siguiendo el método ACTM de muestrear, y luego analizar el azúcar y ver a qué calidad correspondía. Pienso que a lo mejor tuve mucha suerte, porque entré yo como calificador de segunda y iba a ir yo a los ingenios del Modelo, acá en la zona norte de Veracruz, cerca del puerto. Y cuando llegué allá ya tenía yo el ascenso, entonces me pasaron a Potrero, porque no había candidato para Potrero, entonces ya fui calificador de primera. Pero me gustó mucho la elaboración de un ron muy famoso que existía en aquel tiempo, que se llamaba el ron potrero, el mero mero. Así lo anunciaban, el ron potrero, mero mero. Sí. Tenía un caballito. Sí. Y bueno, entonces empecé a trabajar ya como empleado de la destilería, porque como calificador éramos empleados de la Dirección General de Normas. Y resulta que para poder muestrear, inventé un muestreador automático
que cada costal que caía tomaba una muestra. Y me cayó un supervisor, me dijo, estás descuidando el muestreo, no veo que vayas a la bodega, porque el método ACTM es para muestrear en una bodega, escoge ciertas estivas, cierto número de sacos, etcétera, etcétera. Digo, pero pues yo tengo un sistema mejor, porque yo estoy tomando una muestra de cada uno de los sacos que caen en el envase automático. A ver, vamos a verlo. Y pues estuvo viendo que funcionaba perfectamente y todo lo pusieron como prototipo en todos los... Se generalizó en se todos generalizó. los ingenios. Y eso me valió que me ascendieron a jefe de zona. O sea que empecé yo a tener posiciones de jefatura desde muy joven. Así pues, Bueno, ya estaba el futuro tecnólogo, que después vamos a hablar de él, ya naciendo, ¿no? Ya esa iniciativa, esa capacidad de innovación, que después lo distinguió mucho en sus actividades posteriores, ya se veía por ahí. Qué bueno, ingeniero. ¿Qué recuerdos tiene especiales de su paso por la Escuela de Ciencias Químicas? ¿Qué maestros le dejaron huella? ¿Qué materias fueron para usted fundamentales? Y esto le pregunto porque estamos en una época en que a veces hay mucha discusión sobre qué debe formar a un ingeniero químico, qué conocimiento debe tener para desarrollarse, cuál sería su recuerdo y su experiencia, qué lo formó, qué personas, qué materias, qué disciplinas lo hicieron a usted, el ingeniero químico que fue posterior. creo que el sistema de enseñanza ha cambiado. En aquel tiempo, más que aprenderse las cosas de memoria, nos enseñaban mucho a razonar, a reflexionar. Me impactó mucho cuando empecé a estudiar la ingeniería química, un libro cuyo autor es Kirkbride. Y el Kirkbride, en sus primeras páginas... ¿De qué tema? ¿De qué ingeniería materia? química. Ingeniería química. Correcto. Teníamos el Kirkbride y teníamos McAdams era de transferencia de calor, ¿verdad? Teníamos varios libros, pero ese me impactó mucho porque en sus primeras hojas traía, vamos a decir, un porcentaje de los conocimientos que debería tener un buen ingeniero químico. Y lo curioso, que en primer lugar no estaba la ingeniería química. ¿Sí? Estaba conocimientos filosóficos, y como en tercer, cuarto lugar venía la ingeniería química. Y yo sigo creyendo que un estudio de ingeniero químico, ¿para qué? Pues oye, pues para ganar dinero. Yo no creo que el objetivo principal en que un joven estudie es eminentemente la consecución económica. Yo creo que le debe gustar, y a través de la ingeniería química ser un prestador de servicios, un elemento que favorezca finalmente a la sociedad. Favoreciendo a la sociedad, pues creo que les favorece finalmente a nuestro país. Claro. Entonces, por eso siempre me gustó la ingeniería química, pero saturada de un cierto humanismo, no exclusivamente el estudio, vamos a decir, de la disciplina de la ingeniería química, con toda observación, etcétera, etcétera. Y conste que fui muy distinguido en los estudios de ingeniería química. Sí. Sí, pero entonces lo ve usted como una ingeniería más completa, digamos, si lo comparamos con otras ingenierías, sí, más filosófica, más cultural, más preocupada por el beneficio social, que eso nos distingue a los ingenieros químicos. yo es lo que creo, Es decir, a lo largo de mi ya, pues por muchos años carrera profesional, me ha tocado ver cómo se desarrollan ingenieros. Por ejemplo, hubo un restaurante muy bueno que se llama el Bon Vivants, pero famosísimo aquí en México, el mejor, y era dirigido y era de un ingeniero químico. O sea, la carrera de ingeniería química es multidisciplinaria, pero en cualquier especialidad que tenga el ingeniero químico debe tener presente que esos conocimientos finalmente
deben mejorar la calidad de vida de la sociedad a la que presta sus servicios. Sí, sí, sí. Este pensamiento también nos describe al José Alberto Celestinos, que tuvo muchas actividades de responsabilidad social, como vamos a ver en un momento. Maestros que le han dejado alguna huella. Tuve maestros, bueno, que considero de primer orden. Me impactó mucho pues el maestro Ríos, Ernesto Ríos. El maestro Jope, también un individuo muy difícil, pero a su vez muy buen maestro. Y tuvimos un maestro folclórico, Efrén Fierro. Este maestro tenía una capacidad de enseñanza increíble, pero a su vez no asistía con mucha frecuencia a las clases, pero explicaba con tal precisión la entalpia, la entropía y toda la termodinámica, era maestro de termodinámica, que nos dejó muy buenas enseñanzas. Y tuvo un día una ocurrencia que dijo: les voy a mostrar qué es el infinito. Agarró un gis, empezó a rayar el pizarrón, se fue rayando hasta la puerta y se fue. Y regresó como a los 15 días y seguí rayando por donde iba pasando, pero no llegué al infinito, pero ya les di una idea de lo que es el infinito. Muy bien. ¿Qué mensaje daría usted a quienes se dedican a la docencia? La docencia no ha sido su actividad central, pero usted se ha dedicado en ciertas etapas de su vida a la docencia. Ahorita que estamos hablando de sus maestros y de su propia experiencia, ¿cuál sería su mensaje cuál sería el perfil de un buen docente de la ingeniería química? Bueno, antes de contestar tu pregunta, debo aclararte que yo fui maestro. ¿Sí? Sí. Fui maestro en secundaria, en preparatoria, y di clases a la náutica, a los marinos en la náutica Tampico. Y di clases aquí en lo que antes era el Berzelius, di clases de electroquímica. Entonces sí, también tuve cierta facilidad, que claro, tuve que estudiar la forma de enseñar. Obviamente que recordando lo que yo aprendí de mis maestros, de inculcarles la reflexión y el pensamiento a los alumnos, en lugar de que se aprendieran de memoria unas fórmulas, etcétera, etcétera. Muy bien, no, pues excelente. Ya tenemos un primer mensaje para nuestros académicos que es producto no nada más de la observación a sus maestros, sino de su experiencia académica. Ingeniero, usted ha trascendido ya en vida a la ingeniería química por su actividad en la industria petrolera. Todos nosotros lo conocemos por sus logros y quisiéramos explorar un poco qué lo llevó en esos años. Estamos pensando en que usted ingresó a Pemex por 1955, creo que por ahí, ¿verdad? Ya habían pasado algunos años de la expropiación petrolera. ¿Qué lo llevó a usted a ingresar a Pemex? ¿Alguna circunstancia particular? ¿Algo que saliera de usted? ¿Qué lo llevó a pensar en ser un novato en ese tiempo de la industria petrolera? Tengo dos pasiones profesionales en mi vida. Una es, obviamente, la ingeniería química, y la otra es las actividades en el campo. Siempre produciendo, es decir, siempre he creído que la verdadera generación de riqueza está en la producción. No creo mucho en la famosa especulación, no lo creo. Entonces, cuando yo había trabajado en la cuestión esta de azúcar, que por alguna razón en cada zafra nos cambiábamos, zafras cuando es la molienda y la producción del azúcar, siempre nos cambiaban. Entonces no podía yo atender el rancho que me había dejado mi señor padre. Mi señor padre desgraciadamente murió cuando yo todavía no terminaba la carrera. Tuve que ingeniármelas para terminar la carrera, sin su apoyo.
Entonces yo buscaba conciliar las dos actividades y pensé trabajar en Poza Rica, en Petróleos Mexicanos en Poza Rica, porque de ahí me quedaba muy cerca del rancho. Y la verdad es que tuve muchas dificultades para entrar en aquel tiempo en Petróleos Mexicanos. La contratación no se hacía central, sino se hacía en cada centro de trabajo. Pero aquí en Azcapotzalco ya habían logrado entrar algunos condiscípulos míos. El primero el ingeniero del Tapí, luego el ingeniero García Luna, luego el ingeniero Benjamín Carabeo. Todos contemporáneos de usted, ¿verdad? Son contemporáneos. Entonces, yo había conseguido otro trabajo muy bien remunerado en Hernández, San Luis Potosí. Hernández era de don Hans Lenz, de Loreto y Peñapobre. Esa planta se dedicaba a extraer salmuera del subsuelo y luego en evaporadores solares fraccionábamos las distintas sales y ganaba yo muy bien ahí. Pero en una ocasión me habló precisamente el ingeniero Benjamín Carabeo, cuando no conseguía todavía esta chamba que yo andaba buscando, y me dice, ya te conseguí unas vacaciones del ingeniero Gerard. Entonces, el ingeniero Gerard, creo que todavía vive. Y oye, pero yo estoy trabajando. Oye, pero me va a hacer quedar mal, que ya Luis Morales López pasó igual, le consiguió un trabajo y no vino. ¿Por qué no vienen nomás las vacaciones? Pedí permiso a don Carlos Lenz y me fui a Azcapotzalco. Y la verdad es, tengo que decir las cantidades que ganaba para que se viera la diferencia. Yo con don Hans Lenz ganaba 4.500 pesos mensuales, que entonces era una fortuna. Y en Petróleos Mexicanos ganaba yo 900 pesos mensuales. 5 veces menos. Pero la verdad es que me enamoré de la industria petrolera y renuncié a aquel trabajo y me quedé en Petróleos Mexicanos, ganando ese nivel de salario que entraba uno como auxiliar C. Ahora entran con unos nivelazos increíbles. Y bueno, los ascensos tenías que ganártelos. Petróleos Mexicanos tenía una organización igualita a la empresa privada. Eso es muy interesante y ese es un punto que quisiera explorar con usted. Porque viendo la trayectoria que usted siguió en Petróleos Mexicanos, como usted dice, empezó como ingeniero de turno, empezó pues yo con los niveles más bajos técnicamente hablando y más duros, porque ser ingeniero de turno, quienes son ingenieros de turno o han sido saben de lo que estamos hablando. Y a lo largo de su vida profesional fue escalando usted poco a poco. Fue jefe de sector, bueno, ingeniero de proceso, jefe de sector, superintendente, y bueno, después ya sabemos lo que usted fue, pero ¿cómo ve usted esto? ¿Esto es lo adecuado? ¿Que la gente se forje en el campo, que vaya adquiriendo experiencia en el campo, como fue su experiencia? ¿O habría otra manera de formar a la gente? Ahorita hay un tema muy discutido, es cómo formamos a las nuevas generaciones. Y desde luego, pues el modelo que conocemos es el que ustedes vivieron. Empezar desde los puestos más modestos e ir adquiriendo el conocimiento de la empresa. ¿Cómo ve usted eso, ingeniero? Su experiencia, ¿qué nos dice? A lo mejor peco pues un poco de favorecer la forma en que nosotros fuimos trabajando y escalando. Yo soy un hombre de dichos y tengo uno muy famoso que dice que nada sustituye a la vivencia. Entonces, creo que la experiencia en el campo, el contacto con los equipos, con las bombas, con las torres, es completamente indispensable. Les voy a platicar una anécdota que me pasó precisamente en Hernández, San Luis Potosí. Estaba yo en la planta y había una línea de vapor que no estaba muy bien aislada y la toqué y me quemó. Y uno de los trabajadores me dijo,
¿Verdad que las líneas de vapor en los libros no queman, ingeniero? Es una verdad de aquí. Tiene ¿no? usted toda la razón. Creo que actualmente